Bienvenidos, yo soy Fer, esto es Compañía Lectora y hoy quiero hablarles de Thomas Ligotti. ¿Conocen a este autor? ¿Lo han leído? Este misántropo, nacido en Detroit en 1953, es considerado uno de los autores más relevantes dentro de la literatura de terror contemporánea. Quizás más en la línea de lo fantástico y lo extraño, eh, lo consideran como heredero y renovador de la obra de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Es un autor poco efectista. Tengan esto en cuenta porque es un terror más de atmósfera, de agobio. De hecho, la espesura que plantea Ligotti, si uno se deja llevar por su pluma, puede engullirnos. Traje 3 de sus libros para comentar, 2 de relatos y un ensayo. Los voy a dejar en su momento en pantalla porque quiero leerles algunas partes para que vean su estilo y su pensamiento. La suya es una literatura filosófica, por eso, para empezar, creo que lo mejor es arrancar con su ensayo, La conspiración contra la especie humana, que fue editado por Valdemar en la colección Intempestivas. Tiene en la portada, como verán, a Billy de la película de terror Dead Silence y nos mira fijamente mientras nos adentramos en este provocador ensayo. Me gusta, cuando creo que lo amerita, decir que las lecturas van con advertencia. Es un pesimismo con razones, que es el peor pesimismo, y puede ser una lectura demoledora, una mirada muy pesimista del mundo, especialmente de la humanidad, que bueno, no somos lo que creemos ser, que no hay nada más allá, o lo que hay ni siquiera se interesa por nuestro bien, y que cuando llegue el fin de los tiempos y el sol engulla todo, nadie se va a acordar de nosotros porque afuera no hay nada y solo fuimos una especie de error de la naturaleza. Con esto es algo que él señala mucho y después se ven en sus relatos, que tenemos conciencia, ¿no? La propia conciencia es lo que él cree que este despertar de la conciencia es el inicio de todos los horrores. En este ensayo, Ligotti se cuestiona el motivo de la existencia humana, si tenemos un propósito, el significado de la vida. Luego no titubea al decir, con mucha razón, en muchas de las cosas que dice, que como especie somos egocéntricos y nos creemos dueños del planeta solo por tener raciocinio, mientras en el camino lo estamos arruinando, causando daño al prójimo y a otras especies. Y es en este libro donde empieza con la analogía de marionetas que luego llevará a sus relatos y marionetas que articulan surrealismo macabro. La verdad que el ensayo a mí me gustó. Eh, Haciendo la advertencia que corresponde, es bueno, una lectura densa, pero es muy sustancioso. Sus cuentos también lo son. Y también me gustó que el relato está lleno de literatura. Le voy a comentar algunos de los libros que menciona porque son muy geniales. Uno de los que cita, y cuando empezó a hablar de ese libro, yo no podía creer no haberlo traído al canal todavía, es este libro de Horace McCoy, con una pregunta en su título: ¿acaso no matan a los caballos? Si alguien lo leyó, por favor, cuéntemelo en comentarios. Eh, es un libro bravo, bravísimo, pero bueno, es la literatura que me gusta. Después también cita El hombre de arena, de Hoffman, La caída de la casa Asher, de Poe, El corazón de las tinieblas, de Conrad, y de Shakespeare cita pasajes de Hamlet y Macbeth, y es muy interesante la relación que hace con su pensamiento. Me gusta el resumen que el propio Ligotti hace de esta historia, así que se los quiero leer. Afuera están en obra, así que si escuchan ruidos, finjan demencia y hagamos de cuenta que eso no está pasando justo cuando yo me pongo a grabar. La parte que quiero leerles es el resumen de la obra y él dice: uno de los mejores finales en la literatura de ficción es el de la novela corta de Horace McCoy, ¿Acaso no matan a los caballos?
La protagonista de esta historia es una joven llamada Gloria Betty. Con la esperanza de conseguir un dinero que le hace mucha falta y a falta de algo mejor que hacer, Gloria se inscribe en un agotador maratón de baile durante la Gran Depresión de la década de 1930. Perdedora desconsolada desde el principio del libro, empieza el baile con una idea perspicaz en la que no suele hacer hincapié la literatura popular. Me parece curioso, dice Gloria a su pareja de baile en el maratón, que todo el mundo preste tanta atención al vivir y tan poca al morir. ¿Por qué esos científicos importantes nos joden siempre intentando prolongar la vida en lugar de encontrar formas agradables de acabarla? Debe haber montones de gente como yo en el mundo que quieren morir, pero no tienen agallas. Una vez el maratón de baile ha hecho estragos en Gloria y los demás concursantes, su pareja, que aparece al principio como un joven despreocupado, se pasa a su bando. Pauso la lectura acá porque, bueno, si van a leer el libro, me gustaría que descubran el final por ustedes mismos. Luego leí los libros de relato, Noctuario y Gramsci, y algo que me gustó son las tapas de ambos libros. Creo que en otros títulos a los que no he llegado también las obras son del artista José Hernández, no sé si se aprecian bien, sino me parece que voy a dejar la foto, suele verse mucho mejor en digital, y está muy en sintonía la obra de este artista. Si uno googlea y ve parte de su obra, tiene un imaginario perturbador, onírico y grotesco, habitado por monstruos y espectros que deambulan ahí como por misteriosos espacios, que me pareció que iba perfecto con lo que logra Ligotti con sus relatos. Que les decía esto, que tengan en cuenta, a veces pasa, ¿no?, que a la literatura, eh, digamos, se la vende de la manera equivocada y quizás se dice que es de terror y uno espera, bueno, eh, hay muchos estilos de terror, quizás un terror más, no sé, muy sobrenatural o bueno, a veces más de posesiones y eso, pero este es el caso de un terror más atmosférico y, y algo también de cósmico en algunos relatos, algunos un poquito más realistas, son bastante variados, pero como decimos siempre en la literatura, más que el qué, la clave en este autor está en el cómo. Empecemos por Noctuario. Relatos extraños y terroríficos. La parte de los relatos está dividida en tres. La primera parte es Estudios de la sombra, la segunda parte Discursos sobre la negrura y la tercera parte Cuaderno de la noche. Las dos primeras tienen relatos de una duración normal, digamos, pero la última parte, la tercera, tiene relatos muy, muy cortitos, pero muy cortitos de una carilla, dos como máximo. El libro tiene un prólogo escrito por el propio Ligotti, que es muy atractivo. Él habla de la weird fiction, esta ficción de lo extraño a la que alude el autor, este tipo de ficción sobre la experiencia, digamos, de lo extraño, de lo insólito o lo sobrenatural, es la que a él le interesa. Y los cuentos de Noctario tienen lo extraño en el corazón mismo de sus relatos. Les leo una parte. Por ejemplo, existe un conocido relato en el que se cuenta lo que sigue. Un hombre se despierta en medio de la oscuridad y alarga el brazo para coger las gafas de la mesilla. Alguien o algo coloca las gafas en la mano. Este es el esqueleto de muchísimos cuentos que han hecho que los lectores se estremezcan al sentir la experiencia de lo extraño. Se puede simplemente aceptar ese estremecimiento y pasar otra cosa. Se puede incluso intentar obviar la fuerza de este episodio en caso de que fuera imaginado con excesiva viveza. Por otro lado, también es posible, y algunos consideran deseable, lograr una óptima receptividad del incidente en cuestión, abrirse a ello y permitir que despliegue en nosotros todo su efecto y su gestión. Él va por acá. Uno de los relatos, quizás el más conocido, está en la primera parte y se titula La Medusa. Para este relato deberíamos tener en cuenta una frase del ensayo que les cité antes y es: la conciencia es la madre de todos los horrores. Les leo cómo empieza. Antes de salir de la habitación, Lucian Degler anotó unos cuantos pensamientos sueltos en su cuaderno. Lo siniestro, lo terrible, jamás nos engaña.
El estado que nos aporta es siempre un estado de lucidez, y solo en ese estado de descarnado conocimiento nos permite una comprensión total del mundo que tenga en cuenta todas las cosas, de la misma manera que la gélida melancolía nos permite estar en pleno uso de nosotros mismos. Solo podríamos escondernos del horror en las profundidades del horror. Lo que sigue es un cuento elegante, digamos. El protagonista es un erudito que está obsesionado con la medusa. También tendremos tráfico de libros antiguos y varias capas de lectura acerca de las obsesiones, ¿no? Hay algo de aquella frase de que cuando uno mira al abismo, el abismo nos mira también. Bueno, y la reflexión que les traía antes, esto de que la conciencia es la madre de todos los horrores, en el caso de la conversión, ¿no? Que bueno, es a lo que hace alusión con la medusa, la conversión ante su encuentro en una estatua de sal, sería la experiencia del cuerpo que se detiene, pero no así de la mente, ¿no? Solo de imaginarlo es una verdadera pesadilla. El siguiente del que quiero hablarles se titula Conversaciones en una lengua muerta. Tal vez sea el menos fantástico de los relatos, evita la exageración y usa mucho el suspenso. En este relato hay una insinuación de esquizofrenia o algún desequilibrio mental. eh, Quizás ahí encontramos un paralelismo con la obra de Poe. En la anterior, que se va a repetir en otros casos, esto de que los personajes sean eruditos, profesores universitarios, bueno, es uno de los guiños o homenajes a Lovecraft porque él se reconoce como admirador de su obra. Pero bueno, no me quiero enredar. Volvamos a Conversaciones en una lengua muerta. En este caso conocemos la historia de un cartero que vive en un pueblo y es muy interesante cómo está armado el relato porque son 3 fechas específicas en diferentes años. La estructura del relato, el sesgo, son 3 noches de Halloween. Este hombre nos contará algo de su cotidiano, lo veremos recibir a los chicos en esta práctica de pedir dulces. Y bueno, de a poco nos enteraremos de cosas que este hombre ha hecho y hace, y que en una segunda lectura, eso es lo maravilloso de la lectura, en una segunda lectura ya se insinúan desde el primer párrafo, y yo no me había dado cuenta. Tiene mucho suspenso, no pude soltarlo hasta que lo terminé, y me pasa algo con la forma de escribir de este hombre, que se los decía al comienzo, y que es muy de sumergirse en lo que uno está leyendo. Mira, ya me cuesta encontrar las palabras, porque me imaginé las voces de los protagonistas, sobre todo en el caso de este siniestro protagonista, y un poco se me quedaron grabadas. Eh, es algo muy interesante lo que logra la lectura de estos relatos. Pero bueno, como les decía, es un poco menos fantástico y tiene mucho suspenso. Si lo llegan a leer ya me contarán. Otro del que quiero hablarles, quizás es el que más me gustó, se llama El Salal y me interesó desde el inicio, ¿no? Ya desde ver de qué trataba, porque incluye un anticuario, la búsqueda de un libro, pero en este caso tratamos de una entidad. Fíjense cómo son muy variados los temas. Un grupo de hombres que se dedican atraídos a estudiar lo desconocido, descubren la irrealidad del mundo en el que vivimos y la gran negrura que se esconde detrás de nuestro estructurado mundo en cambio continuo. Entonces, esta negrura será convocada, dejaré para su lectura el cómo, a nuestro mundo. eh, Utilizarán a un joven que ha nacido para ello, y un libro titulado El Salal provocará una guerra en los límites de lo que nosotros consideramos real. Y el otro libro del que quiero hablarles es Gramsci, Vida y Obras. Y bueno, seguimos a tono con su ficción sobrenatural, siguen sus obsesiones, las paradojas filosóficas y existenciales, pero en este caso están potenciadas por el horror de las múltiples voces de este escriba macabro, de lo sobrenatural, del lado oscuro al que hace alusión el título. Les leo algo de la contraportada.
Ya por la parte final dice, al igual que en Noctuario, los relatos que compone Gramsci son crónicas del lado tenebroso, que cuestionan los cimientos sobre los que se asientan la realidad y la razón. En el universo ominoso y desquiciado de Ligotti, la creación es el mal absoluto, y la locura acecha en la esencia misma de las cosas. Tras la fachada de lo real se cierne una contrarrealidad de máscaras que ocultan un universo de podredumbre, crueldad y muerte. El libro tiene muchos relatos muy buenos, pero les quería hablar de La última fiesta del Arlequín. Es la historia de un profesor, otra vez un profesor, como les decía, en este caso de antropología, que está obsesionado con una festividad. Hay un festival anual de payasos, una extraña tradición que busca recrear una oscura representación y me resultó emocionante y aterrador. Es un claro homenaje a Lovecraft, a quien cuando termina el relato directamente se lo dedica. Y este cuento obtuvo el segundo lugar del premio World Fantasy. Otro del que les quería hablar, que pertenece a este libro, es Las Flores del Abismo. Incluye una casa maldita, una visita al corazón del mal, la insaciable curiosidad humana que a veces complica todo. Otra vez, nuestro protagonista es un profesor. Él llega a un pueblo que atemorizado le pide que investigue algo que está pasando y bueno, los tiene en ese estado y va a descubrir las flores del título. Dicen que este libro es de los más accesibles. Yo no sé si están así, no lo sentí como más accesible, o sea, no noté diferente. Tiene este tono que les vengo hablando del autor, pero bueno, les dejo el dato por si se preguntan por cuál empezar. En mi caso particular, como les decía, arranqué con el ensayo, eh, porque me interesaba conocer su pensamiento, porque en el caso de este autor está sumamente relacionado con el tono de los relatos, y luego fui intercambiando relatos de ambos libros, por eso les digo que no noté diferencia en la lectura. Volviendo a la personalidad del autor, por lo poco que se sabe, su vida está en sintonía con lo que escribe. Y decía que no siempre es así. Hay un caso que a mí me divierte, que es el de Ballard, que si uno lo ve en fotos o lo escucha en entrevistas, no pareciera ser quien escribe semejantes historias. Y es un hombre tranquilo que, bueno, solo ha criado a sus hijos. Eh, si hacen esto de buscar en Google Fotos, se lo ve sonriente, sereno. Bueno, no siempre tiene que haber, por supuesto, una relación entre cómo es uno y cómo escribe, o lo que escribe. Para eso está la ficción también, para que uno saque todos sus demonios, digamos. Pero lo poco que se sabe de Ligotti, porque no le gusta dar entrevistas, hay muy pocas fotos de él. Y bueno, él sí, está más acorde a- al tono de su obra y bueno, en su aspecto, en su mirada, esto se refleja también. Y bueno, lo lamento un poco por él, porque tengo entendido que es muy depresivo, o sea, debe pasarla mal con esta mirada del mundo. Y creo que por eso estas oscuras realidades que él escribe sean tan creíbles, porque es como si luego de leerlos, como les decía antes, uno conociera hasta el tono de voz de estas perturbadas mentes de algunos de los protagonistas. Es muy impresionante. Bueno, dicen que para que te guste este autor tenés que ser depresivo e introvertido. Puede ser, no lo voy a negar, pero al margen de estas cuestiones, creo que sabiendo con lo que uno va a encontrarse, y sin exagerar tampoco, porque siempre las expectativas altas para lo que sea pueden arruinarnos un libro, yo creo que literariamente es muy atractivo y muy recomendable. Bueno, hasta acá el video de hoy. Cuéntenme por favor si lo conocían, si lo tienen pendiente, si lo han leído. Muchos supimos de él por la serie True Detective, que recomiendo un montón. Eh, la primera temporada me parece que es la que me gusta, creo que sí. Y cuéntenme también si les gusta cada tanto sumergirse en estas lecturas oscuras o las evitan. Porque si cada tanto les gusta, si disfrutan de lecturas absorbentes y
¿Tienen ganas de salir un poco de la realidad y que el terror esté solo en los libros? Eso es una especie de alivio, ¿no? Que el terror que uno está viviendo en su mente se quede ahí cuando junte las tapas del libro. Bueno, en ese caso, busquen a Ligotti. Pueden seguirme en mis otras redes, quedan en la caja de descripción. Te invito, como siempre, a que si aún no lo hiciste, te suscribas, a que actives las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Que me dejes tu comentario si deseas hacerlo, es algo que yo aprecio mucho. Y bueno, como siempre les digo, agradezco mucho el tiempo brindado, este ratito que compartimos y nos vemos en el próximo video.